Hace solo unos minutos que nuestro siguiente invitado ha participado en Oviedo, en el Colegio de Enfermería, en la presentación de un trabajo que han desarrollado a lo largo de las últimas semanas. El llamado Observatorio de la Enfermería y los Cuidados del Colegio Asturiano ha presentado el informe Consecuencias de la crisis de la COVID-19 sobre las enfermeras en Asturias. Y resalto esto último, porque hemos conocido otros trabajos a nivel nacional, pero los datos corresponden a Asturias. Un estudio en el que ha participado el sociólogo Juan Hernández. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero. Muchas gracias, buenos días. ¿Han recogido muchos datos? Sí, hemos recogido muchos. Fue una encuesta que se pasó a los 6.800 colegiados y han respondido 1.085, lo cual es una cosa inédita, porque suele ser un colectivo bastante poco colaborador y aquí se nota que, bueno, primero que el tema les interesaba, lógicamente, y también que la nueva Junta de Gobierno pues probablemente ha arrastrado un poquito de entusiasmo. ¿En qué momento recogieron esos datos? Porque el momento en el calendario creo que va a ser importante para entenderlos, ¿no? Claro, lo hicimos, además deliberadamente, cuando ya hacía tiempo que se había, como decíamos entonces, aplanado la curva, y era una situación en que ya en Asturias estaba bastante controlado todo el tema. En concreto, los datos se recogieron del 17 al 25 de mayo. Ya sabemos que el pico fue entre marzo y abril, y luego ya iba descendiendo, y lo que pasa es que los datos que hemos pedido son referidos a todo el proceso que se desarrolló de la crisis de la pandemia, ¿no? El objetivo del trabajo, el objetivo que se marcaron al comienzo, ¿cuál era? El objetivo era conocer lo que no se conocía, cómo había incidido no ya la COVID-19, que es la enfermedad, sino la infección por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, cómo había influido, cómo habían sido los protocolos, cuántas enfermeras y enfermeros habían sido afectados, cuántos tuvieron que guardar cuarentena, porque los datos no existían. A finales de mayo salieron unos datos de la Dirección General de Salud Pública, pero no eran datos consistentes en principio, por tanto decidimos recoger nuestros propios datos solicitando la colaboración de los protagonistas, las enfermeras y enfermeros que han estado en primera línea. Y al final conseguimos 1.021 encuestas de los activos, porque había 64 de inactivos, jubilados o en excedencia, etcétera, y eso nos da un error muestral muy bajito, inferior al 3%, lo cual nos permite extrapolar los datos al conjunto de la población, al conjunto de las enfermeras de la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que reflejan, Juan, esos datos? Pues reflejan por lo menos tres cosas que considero muy importantes porque no estaban documentadas. Primero, desmiente el mensaje que se ha dado desde algunos ámbitos políticos, en concreto incluso de consejeros de salud de dos comunidades autónomas, no la asturiana, de otras, diciendo que los profesionales habían importado el virus a los centros sanitarios a través de sus relaciones familiares, del transporte público, de los actos sociales y que, por tanto, de alguna manera habían contribuido a que los pacientes, y muy en especial el resto de profesionales, se contagiaran del coronavirus. Y esto no es cierto, porque el 85% de los contactos con casos confirmados de COVID se produjo con pacientes y otro 49% con otros profesionales. De manera que solo un 8% de los contactos con personas portadoras del coronavirus se produjeron, un 3% en el medio familiar y un 5% en el medio social. Y un dato también muy interesante para corroborar esto es que solamente el 5% de los encuestados iban en transporte público a los centros de trabajo. Es decir, que la suposición lógica no basada en pruebas de que el profesional se contagiaba fuera y colaboraba a extender el coronavirus por los centros no es cierto. Desmiente, por tanto, un discurso que en ciertos ámbitos políticos se daba un poco también para descargar las responsabilidades sobre los profesionales. Discurso, insistimos, que no escuchamos en Asturias. No, yo no lo he escuchado en Asturias, lo he escuchado en concreto se puede decir, fueron los consejeros de salud de Extremadura y la consejera de salud de la Comunidad Valenciana. Los que dijeron, los que yo he leído, o puede que haya más, pero los que tuvieron repercusión en su momento, ¿no? Y entonces yo creo que era una forma también de compartir las culpas por los fallos evidentes que ha habido en todos lados, porque esto nos pilló a todos pues muy de... En Asturias, los profesionales de la enfermería que se contagiaron lo hicieron en el desarrollo de su labor profesional. Efectivamente, sí, el 98%, ojo, pueden haberse contagiado en más de un sitio, pero el 98% de los casos se contagiaron bien a través de pacientes, bien a través de otros sanitarios de su centro.
¿Qué otras conclusiones destacaría usted? Pues que el principal factor de riesgo en cuanto a la infección de los profesionales es más sencillo de todo lo que se ha elucubrado. Es los que han infectado mucho más, aquellos que han trabajado con pacientes con COVID. Ya sabe usted que en los centros, como consecuencia de la crisis de la pandemia, hicieron 2 recorridos, digamos, uno para pacientes COVID y otro para pacientes no COVID, y en ese caso había unidades que atendieron a los pacientes COVID, y la incidencia entre quienes no han trabajado en estas unidades es muy baja, es un 3%. Pero entre quienes trabajan o han trabajado en estas unidades asciende al 7%. Es más, la incidencia de la patología, o sea, de la infección. Y es más, los que trabajaron al principio llegan hasta el 11%, los que trabajaron durante las 4 primeras semanas del esto. De manera que el principal factor de riesgo no es otro que haber estado en contacto con los pacientes con pacientes enfermos, con COVID-19 y probablemente de manera directa o de manera indirecta estando en contacto con otros profesionales que los han atendido. Entonces, crear 2 recorridos fue una buena idea, ¿no? Fue muy buena idea. Lo que pasa es que la conclusión que sacamos que ha funcionado bien, al principio no, pero eso, insisto. Porque estábamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Efectivamente, estábamos, por ejemplo, nos decían, usen guantes y no mascarillas. Y ahora dicen, usen mascarillas y no guantes, ¿no? Pues bueno, pues a todos nos sorprendió. En definitiva, al principio fue un caos, un pequeño caos, o un gran caos, pero los protocolos que se establecieron funcionaron bastante bien con respecto a los pacientes. Pero no tanto con respecto a los profesionales, especialmente de la misma unidad o de otras unidades en zonas comunes, en los controles de enfermería o en las cafeterías, en los centros, comiendo, los vestuarios, etcétera. Y la principal lección a aprender para posibles nuevos casos, que Dios no quiera, es que los protocolos que fueron buenos para pacientes hay que mejorarlos mucho en cuanto a los contactos entre profesionales. Por lo tanto, igual que ahora al ciudadano de a pie nos dicen, ojo con la vida social y los encuentros en los bares y en las cafeterías, eso dentro de un hospital también hay que aplicarlo. No es tanto vida social, sino que son contactos probablemente inevitables y los equipos de protección individual se utilizan para contactar con los pacientes, pero no con el resto de profesionales porque sería inviable. Entonces, igual que ha habido recorridos o circuitos limpios, exentos de COVID, los profesionales que han estado exentos de tratar a los enfermos con COVID deberían tener su propio circuito, en fin. Luego será inevitable una cierta tasa de contagio entre los que están dentro del mismo circuito, pero para eso hay que establecer unos protocolos que a lo mejor no son tan exigentes como los EPIs, pero sí probablemente del uso de mascarillas o de lo que sea, o de más lavado de manos o lo que sea. Tampoco llegamos hasta tanto detalle, ¿no? Oiga, Juan, el informe es muchísimo más amplio, recoge muchos más datos, pero déjeme que le pregunte por algo. ¿Le han preguntado a los enfermeros y enfermeras asturianas por su estado anímico durante ese tiempo? No hemos llegado a tanto porque el cuestionario ya era de por sí muy largo, casi 70 preguntas, y ha habido que optimizar. Y hay se han centrado entonces en la actividad profesional. No, y también les hemos preguntado qué opinan sobre los protocolos, sobre las medidas, y es cierto que no están muy descontentos con la facilitación que se les proporcionó de equipos de protección individual, de medios y materiales de protección. Sí. Pero están más descontentos y no están muy descontentos con los protocolos, digamos, establecidos, con los protocolos, pero en cómo se aplicaron los protocolos sí muestran bastante insatisfacción. Piensan que son claramente mejorables. Vamos, es una escala en la que se pregunta y las medidas, que no las tengo por aquí a mano, son pues bastante bajas, la verdad. Un informe del que se pueden, extrayendo los datos, aprender cosas para cuando llegue esa segunda oleada que todos esperamos, ¿no? Es el objetivo, porque un tema, por ejemplo, muy importante y muy llamativo y que se extrae por primera vez, es que el personal de enfermería de primera línea estuvo muy basado en refuerzos del personal más precario, del personal que estaba en las bolsas de empleo, y ese personal es un personal muy joven. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que el 61% de las enfermeras, de la media de todas, estuvieron en unidades COVID, en el caso de los eventuales jóvenes, subieron al 87%. ¿Qué es lo que significa esto? Fíjese la trascendencia que tiene. Al ser personas muy jóvenes, son mucho más asintomáticas si se contagian. Pero tienen menos experiencia en un hospital.
No, voy a otro tema. Aparte que tienen menos experiencia, por supuesto, no tienen ninguna y en algunos casos han pasado directamente a las UCIs, que eso es una barbaridad. Sí. Pero bueno, no, me refería a que al ser más jóvenes es más probable que si contraen el virus sean asintomáticos, pero son por tanto mucho más contagiosos porque desconocen que tienen el virus, ¿no? Entonces, el pasar, sé que no hubo más remedio porque cuando empezaron a poner en cuarentena y a darse bajas al personal veterano, no hubo más remedio que tirar de las bolsas de empleo, pero la utilización masiva del personal más joven y precario en estas unidades COVID tiene un efecto colateral que no hay que olvidarse de él. Porque al principio decían, mira, como es personal joven, resiste mejor. Hoy en día ya nos hemos enterado que no es que resista mejor, sino que resiste mejor al virus, enferma menos. Porque no es lo mismo ser portador, es como el VIH y el SIDA, no es lo mismo ser portador del VIH que es padecer SIDA, pues aquí es lo mismo. No es lo mismo obligatoriamente ser portador del coronavirus que desarrollar la COVID-19, que ya es una serie de síntomas clínicos, etcétera. Entonces, esta paradoja de que los jóvenes aparentan estar más sanos pero contagian más porque pasan por asintomáticos, es muy importante para reforzar los protocolos con el personal más joven. Aprender es lo que se pretende con este informe. Más test, o sea, hacerles más test, que es lo que hoy en día se dice. Y aprender efectivamente, porque además el 18% de todos los encuestados que ha tenido un diagnóstico de COVID ha sido asintomático por completo. O sea que sabemos que hay una humo de relojería. En total, lo que estimamos nosotros es que ha habido 700 casos. 700 en Asturias. 700 en Asturias, es decir, que sería un 10,2% de incidencia, que por otro lado coincide a la décima con lo que estima el estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III como media nacional, porque es nacional, de los profesionales sanitarios, de los trabajadores sanitarios. Con lo cual, algunas exageraciones que hemos podido leer en encuestas de ámbito nacional de que ha podido estar infectado el 25% o el 23%, no se compadecen la realidad para nada, ni por lo que sale preguntando a los profesionales, ni por lo que sale tomando muestras de seroprevalencia a la población general. Consecuencias de la crisis en la COVID-19 sobre las enfermeras en Asturias. Es el informe que ha presentado esta mañana el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias. Su director técnico es el sociólogo Juan Hernández. Juan, muchas gracias por atendernos esta mañana. A ustedes por su interés. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.